Bueno, bienvenidos todos. Un placer volver a estar en contacto nuevamente. Esto empezó hace 8 años como una inquietud que surgió de muchos CFOs que querían entender un poco más cómo era la estructura posterior a su propia función. Entonces empezamos a armar grupos de trabajo, contamos con la generosidad de muchos CFOs vinculados a la firma que pasaron a ser CEOs y compartieron cuáles fueron sus experiencias, sus desafíos, las oportunidades que tuvieron que elegir, qué tuvieron que dejar en el camino, qué lecciones realizaron. Así que fue un proceso que a nosotros siempre nos gustó acompañar y buscar específicamente a esas figuras que tienen algo para contar. Este año empezamos el ciclo con un CFO que empezó en una empresa industrial y sigue en una empresa industrial y con experiencia local. Y nos pareció muy interesante contar con la experiencia de Alejandro, que nos cuente en unos breves minutos un poco su historia de vida, sus desafíos, más desde una empresa de servicios y en el caso de él poder compartir cómo es un accionista multinacional, o mejor dicho, la gestión con un accionista del exterior, y habiendo también tenido una experiencia de trabajo en casa matriz, ¿no? Entonces me parece que hoy la vuelta que le vamos a encontrar tiene algunas aristas que va a complementar el ciclo que venimos trabajando hasta ahora con servicios y experiencia internacional. Así que no quito más tiempo, le doy la palabra a Luciano para que nos cuente un poco las expectativas y también un poco la gestación del día de hoy. Bueno, Fernando, gracias. La verdad es que yo feliz de estar en este segundo CFO ASEO. La verdad es que lo disfruto mucho y aprendo mucho en el camino, así que espero que ustedes también lo disfruten tanto y aprendan tanto como yo y como nosotros en este espacio. Tampoco voy a robar mucho tiempo, no me vienen a escuchar a mí. Hoy tenemos a Alejandro Corín, el CEO de CNP. Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir la experiencia con ustedes y en especial con los CFOs. Un poco como les comenté la otra vez, en un ciclo que me hubiese gustado participar siendo CFO para ver qué podía hacer para CEOs. Y también charlamos un poco de que no hay pregunta prohibida, tanto a ustedes, quizás también al público, de lo que quieran saber y lo que yo pueda ayudar. Para mí está buenísimo poder contribuir, así que de ese lado los invito a que pregunten sin ningún miedo, sin ninguna restricción, y a lo sumo si no podré contar le diré que no puedo, pero creo que es interesante también ciertas preguntas que pueden ser personales, porque al final somos personas, ¿no? Y quizás para empezar a introducirme, yo soy Alejandro Corín, estoy casado con 2 hijos, que vamos a ver a lo largo un poco de esta trayectoria cómo ese desarrollo familiar también va conjugándose con ese desarrollo profesional. Y hay algo que nos va atravesando, ¿no? Una experiencia extranjera, con un hijo que nace afuera, mi primera experiencia CFO con una hija que nace en ese mismo momento. Bueno, creo que hay como una conexión entre las múltiples personalidades que tenemos, familiares, profesionales, como amigos. Entonces creo que ese punto va a ser lindo evocarlo a medida que desarrollemos un poco mi experiencia. Yo soy actuario de formación, y eso también va a tener un punto quizás diferente del CFO tradicional. Y después les voy a contar un poco el porqué. Mi primera experiencia, después de haber hecho algunos trabajos desde que comencé a estudiar, en una librería, cuidando chicos, que creo que son experiencias que van dejando cosas, la responsabilidad de un trabajo, el respetar a tu jefe, el hacerte escuchar. Fui pasante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, durante varios años, hasta que antes de recibirme trabajé como actuario en BH Seguros, que fue una experiencia que para mí fue muy buena porque era una empresa muy chica, con lo cual yo tuve la posibilidad de hacer todo, desde
preparar la compañía en su momento para hacer una evaluación, a ver si íbamos a venderla o no, o una parte, para poder desarrollarnos más rápido, desde capacitar al equipo de telemarketing que iba a vender por primera vez, desde aprobar los planes, una compañía muy chica en formación. Ahora lo llamaríamos startup. Okay. En ese momento no se llamaba startup, sino se llamaba compañía chica que había que hacerla nacer. Dentro de una estructura muy grande que era el banco, una compañía que nacía para absorber los seguros que emitía el banco y que en algún momento tenía que trasladarlos a esta compañía. Y eso me permitió, siempre lo comparo esa experiencia con un taller mecánico. Es decir, no tenía la... Desarrolla eso, por favor. Exacto. La idea era, no tenía el prestigio de trabajar en una automotriz de primer nivel, pero en general si vas a una automotriz, bueno, vas a hacer algo muy específico, no tenés derecho a construir todo. Vas a ajustar una rueda, que está buenísimo. Después, si va bien, te dejan pintar. Si después va bien, pero tenés que hacer todo un recorrido. Y acá, menos prestigioso a nivel marca, pero era mucho más fuerte en poder desarrollar todo. Y eso me fue guiando también un espíritu de qué compañías iba a elegir en el futuro. Entonces, esa posibilidad de poder hacer y crear, creo que fue para mí algo que me fui guiando en todas las experiencias posteriores que fui teniendo. Y también ahí me permitió elegir, dentro de la que es la parte actuarial, qué parte me gustaba más. Si me gustaba más la parte que tenía que ver con reservas, con provisiones, con balance, o me gustaba más la parte de negocios, es decir, bueno, cómo cotizamos los productos de seguros. Y claramente me gustó mucho más la parte de negocios, entendiendo que lo otro era algo que tenía que saber, que tenía que manejar, pero que no sabía si me quería dedicar a eso. Ahí fueron 5 años, experiencia súper rica, de hecho, uno de mis grandes grupos de amigos sigue siendo de ese de ahí, ninguno más sigue trabajando en la compañía, pero el grupo de WhatsApp se llama BH, vamos cambiando 20, 21, por el año que dimos como fecha inicial de esa fundación de ese grupo. De ahí pasó a una compañía que se llama Cardif en julio del 2005. Cardif es una compañía, o era porque se fue a Argentina hace poquito, una compañía francesa del grupo BNP, con un modelo muy de nicho, un modelo B2B2C, y una compañía que también, una compañía chica, muy de emprendedores. Y ahí me permitió, bueno, ir desarrollándome. Vamos a ver que tuve 17 años, por lo cual es una carrera larga, pero a mí siempre me gustó como dividirla en pedazos, ¿no? Hacer ciclos de 3 a 5 años y volver a elegir si quería seguir en la compañía o no. Entonces vamos, dentro de esos 17, no es un camino corto, entonces tuve 3 años como responsable del equipo de tarificaciones, entonces ahí ya sí más específico en lo que es generación de negocio, trabajando muy codo a codo con los equipos comerciales, desde hacer productos nuevos, desarrollo de productos nuevos, cotización de productos existentes, ir a ver socios. Entonces, ir con una dinámica de business partner, que ahora también está de moda la palabra partner, pero ya lo hacíamos, como un equipo. Y entendiendo también que, de hecho, mis mejores amigos de esa época son los comerciales. Y históricamente en la industria del seguro los actuarios y los comerciales no se llevan bien. Es casi un cliché que nosotros tratamos de romper. Diciendo, bueno, si el actuario tiene una visión comercial y el comercial tiene una visión técnica fuerte, vamos a ir mucho más lejos que si cada uno tiene una visión y se queda en su punto de vista. Entonces, esa parte creo que fue un aprendizaje muy fuerte de trabajar con el otro equipo y no a ver quién tiene razón. Y entonces, bueno, cómo te acompaño, cuáles son mis límites, cómo podemos negociar juntos y que no sea uno contra el otro, sino en conjunto cómo encontramos ese buen punto medio para poder hacer negocios, que al final es de lo que vive la compañía, y que lo mismo sea rentable, porque si un negocio no es rentable, le vas a pedir al mismo comercial o que lo renegocie o que lo cancele. Por igual, tampoco hay un interés del equipo comercial a cerrar cosas que no eran buenas. Y ahí me surge la oportunidad de ir a trabajar a Francia, a la casa matriz. Hago un primer trabajo de unos meses, porque mi mujer estaba estudiando medicina y para terminar la residencia
tiene la oportunidad de ir 3 meses a España. Entonces yo pido, con una antigua jefa mía que estaba en Francia, la posibilidad de ir unos meses también para estar más cerca. Por eso siempre digo que a veces lo familiar atraviesa... Claro. Yo nunca había tenido como una expectativa de trabajar afuera, no era algo que lo pensaba. De hecho, mi nivel de francés era bastante flojo en ese momento. Es que no es que fue un sueño de quiero trabajar en una compañía francesa para ir a vivir a Francia, no. Son caminos que vas armando en el momento. Hago esa experiencia de 3 meses, de 4, y como argentino medio mandado, no me va bien. Me pongo, no tengo problema con el idioma, trato de entender lo que escucho, hablo en inglés lo que puedo, pero mostrando como un valor medio rápido, agarrando temas que quizás nadie quería agarrar porque no eran demasiado divertidos, y siendo muy eficiente en eso. Y por la generosidad de un director actuarial que teníamos en la compañía, que tenía una visión muy de, estamos acostumbrados a mandar franceses a todos los países, pero menos acostumbrado a recibir talento de afuera a Francia. Y a su vez nos estamos quedando con pocos franceses para mandar. Entonces la mejor forma es, digamos, a algunos talentos a Francia y desarrollémoslo con una visión de qué esperamos de la casa matriz, claro, para que de esa forma, exactamente, qué es lo que se espera. Y hablando con mi mujer, ya se había recibido, decidimos juntos hacer la experiencia en Francia, que fue una experiencia súper rica, de casi 5 años. Arrancó por 2, pero que era 2-3. Yo le dije a mi mujer 2, pero el contrato era por 3, para que sea menos duro esa primera parte. Y después lo renovamos por 2 más y casi al final del contrato decidimos volver. Es una experiencia que me permitió entender el otro lado, sin perder de vista el negocio. Entonces creo que me permitió como enriquecer un doble lado, ¿no? Un lado estaba muy cerca de la toma de decisión, o sea que yo iba al comité ejecutivo que decidía si invertía o no en un país de los que yo tenía a cargo. Y entonces estaba en esa decisión, que una filial estaba hiper lejos, porque era la reunión donde solo estaba el CEO, estaba el CFO, si lo dejaban participar de esa reunión. Y acá yo ya estaba y dando un aviso positivo o no sobre el negocio, pero muy lejos del negocio. Cerca de la decisión, lejos del negocio, porque al final se aprobaba, damos el sí, y después se implementaba localmente. ¿Y qué pasaba? No tenía mucha referencia. Entonces fue una experiencia muy rica en aprendizaje del idioma, que no es menor, y creo que al final una de las lecciones aprendidas es muy importante que uno se pueda comunicar bien con los accionistas, y si es en la misma lengua, mucho mejor, porque al final, si no es algo forzado, eso va a depender mucho también de los accionistas, cuán internacional sean en el sentido de un management más internacional o un management, en nuestro caso, más francés, con implantaciones en el extranjero. Entonces, esa parte fue buena. Y fue muy bueno, yo tuve un equipo a cargo de cómo liderar un equipo donde no tenías necesariamente los mismos códigos y donde hablabas peor que tu equipo. Entonces, bueno, trabajar esa seguridad, decir yo al equipo le tengo para aportarle cosas, porque tengo mucha experiencia local que quizás ellos carecían, pero por ejemplo yo tenía que mandar un mail al comité ejecutivo y no quería mandar un mail con error de ortografía, porque no me gustaba. Entonces, tener la seguridad de decirle a alguien de mi equipo, toma el mail y revisalo, pero revisalo y cambialo, ¿no? Revisalo para decir, no, ¿cómo le voy a corregir? Le digo, vos, hacelo bolsa. Y poder crear ese lazo, de vuelta, con ciertas dificultades idiomáticas. La ironía, si bien ya hablaba mucho mejor francés en ese momento, y la ironía no la manejás. Entonces, tenés una comunicación muy directa, porque es como aprendiste el idioma. Entonces eso fue creando lazos también y fue desarrollando quizás una parte de mi perfil que, en general, como técnicos, somos un poco más buenos en la parte más dura. Nos suele, salvo excepciones, costar un poco más en toda la parte más blanda. Además, Alejandro, eras uno de los únicos extranjeros ahí. Sí, casi con mi jefa que era argentina, los únicos.
un trabajo muy fuerte a forzarme a hablar francés. De hecho, con mi jefa hablábamos en francés, estábamos los dos solos y hablábamos en francés, salvo cuando salíamos de la oficina y hablábamos de cosas personales. Ahí dijimos, bueno, pero el pacto era, hasta que yo no esté fuerte en francés, démosle en francés para que yo me habitúe a que no haya una barrera idiomática. Hoy me sigo juntando con la gente, cada vez que voy a Francia me sigo juntando con los colegas, tenemos chat de fútbol, entonces cada vez que juega Paris Saint-Germain nos chateamos, en el Mundial hicimos como un pacto de no agresión, pero bueno, lo argentino me salió más fuerte y tuve que mandarle algunos mensajes hasta que uno me dijo, bueno, ya entendimos, ya está bien. Y ahí nació mi hijo, entonces también tuve una experiencia de vida, de tener un hijo afuera, que fue bastante complejo, no tener la red que uno puede tener cerca. Y eso creo que también es importante saber que, bueno, que lo personal te va atravesando lo profesional y viceversa, ¿no? Después volví, tuve uno de los puestos que más me gustó en mi carrera, que fue ser un eslabón suelto. Tenía un título, pero básicamente manejaba proyectos, casi no tenía equipo, casi no tenía deadline de un cierre, y era manejar algunos proyectos de manera autónoma o creando equipo yo. ¿Reportando afuera o reportando localmente, pero que mucho tenía que ver con proyectos que implicaban la casa matriz, entonces aprovechar también eso. Y trabajamos junto con Peugeot Citroën Argentina en creación de una joint venture de seguros entre Cardiff y Peugeot, un proyecto titánico donde todo el mundo apostaba que no iba a salir y después de 2 años logramos que salga, con negociaciones en Buenos Aires, en Francia, en Malta, porque ellos tenían su casa matriz de seguros en Malta. Así que fue un puesto que yo siempre recomiendo hacer, y que también te va moldeando un poco ese perfil. Si tenés un perfil técnico que querés mantener, o si tenés un perfil donde, si bien entraste por lo técnico, te termina gustando más el desarrollo de cosas. Y después, ya en el noviembre del 17, me nombran CFO en Cardiff, que coincide con el nacimiento de mi hija, casi 8 o 9 años después del nacimiento de mi hijo. Entonces volver a aprender a cambiar pañales, volver a no dormir, volver a esas cosas que uno había olvidado y que seguíamos. Y bueno, fue mi primera experiencia como CFO. La verdad que siempre el primer año sentí que vivía en la guerra, en ese momento era la guerra de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, donde todos los días tenías una bomba. Y después darte cuenta de que, bueno, los chicos siguen yendo a la escuela en medio de las bombas, y que al final tenés que habituarte a que esa es tu nueva realidad. No es que tenés bombas, sino que tu puesto tiene otra responsabilidad, y que en esa responsabilidad, bueno, vas a tener ciertas situaciones más seguido de que quizás la tenía yo como responsable, ya sea de un equipo de negocios o responsable actuarial. Entonces, como CFO, mi primer punto, y creo que fue un buen aprendizaje para lo que vino después, es yo tenía a cargo todo lo que era la parte contable, la parte actuarial, la parte de inversiones, la parte de control de gestión, y claramente yo no era un experto en todos los temas. Para no decir que en muchos temas todo el equipo era mucho más experto que yo. Y eso te plantea un liderazgo diferente. Entonces, en general uno va subiendo porque es el mejor técnicamente, en el medio tenés que desarrollar la parte más blanda, que en general no se trabaja tanto y la vas aprendiendo a medida que vas subiendo. Y en este caso era, bueno, ¿cómo voy a liderar un equipo donde yo tengo un expertise más específico, que era la parte actuarial, pero hay otros temas que no? ¿Y cómo le agrego valor al equipo? Creo que ese punto para mí fue el aprendizaje clave para ser finalmente un CEO de, bueno, vos tenés que liderar, y no hay CEO que haya pasado, o muy pocos que hayan pasado por recursos humanos, por la parte financiera, por la parte comercial, por la parte legal y compliance. Entonces, ahí me moldeó el qué líder quería ser, ¿no? Y dónde yo podía aportarle valor al equipo
aun cuando técnicamente el equipo contable sabía mucho más que yo. Y yo no le iba a decir cómo hacer un ajuste por inflación, porque no tenía el conocimiento, porque no tenía ganas de tener el conocimiento. No. Y creo que también hay un punto ahí de decir, bueno, no puedes saber todo, te tenés que apoyar. Y hay un punto interesante, digamos, una aclaración, que la industria del seguro, el rol del CFO es muy complejo, porque tiene que tener más de un sombrero al mismo tiempo, digamos. Lo que Alejandro aclaraba de ese rol de CFO con el sombrero de inversión y el CFO donde tiene que atender la operación con la complejidad no menor que los buenos resultados desde el punto de vista comercial en la industria se ven en el momento cero, pero un actuario tiene el problema de que tiene una visión un poco más alargada de la situación, ve más tiempo cuando ve un hecho concreto, ¿no? Entonces, simplemente esta aclaración de que es una posición muy desafiante porque tenés que lidiar con distintas realidades. Que, a ver, la economía argentina en el último tiempo, como había tanto exceso de tesorería, muchos CFOs tuvieron que de alguna manera ponerse ese sombrerito de inversión. Entonces, para aclarar eso, que en el caso de seguros es muy particular. Exacto, y entonces eso te va moldeando un poco el rol de líder que querés ser. Y finalmente, bueno, sos líder de una parte de la compañía, pero también ese aprendizaje de, bueno, si el día de mañana soy un CEO de la compañía, ¿qué líder quiero ser? Ahí hice todo un trabajo también de un self-assessment de, bueno, ¿qué tengo positivo y qué tengo que trabajar? Un poco el trabajo del converso de, bueno, hay que forzar un poco la máquina para los temas donde no soy bueno y donde no me surge naturalmente. Temas de recursos humanos, temas más blandos. El primer plan de acción para un colaborador era casi un Excel matemático que quería hacer y, bueno, decían, bueno, claro, está bien que mida cosas, pero hay una persona atrás. Entonces, lo que me sirvió mucho fue tener aliados de colegas que yo respetaba en otros sectores y aliarme a ellos. Entonces, ir a buscarlo y decir, mira, quiero aprender esta cosa, quiero hacer un trabajo en sé parte de mi equipo. No esperar a ver qué me ofrecía la compañía, a ver si la compañía ofrecía un acompañamiento. No hay que esperar ahí, hay que pedirlo y somos personas y sobre todo en compañías más chicas. Bueno, si yo veo cómo trabajás vos y me gusta trabajar con vos y me gusta tu trabajo, te traigo como aliado y aprendo en la acción. Y perdóname, Alejandro, y eso que estuviste trabajando antes dirigiendo proyectos, que decías que eras como un jugador libre y que eso como que te habilitó o te transformó tu estilo para decir, hablabas con mucha gente de muchos equipos diferentes y eso te permitió después poder trabajar de esa manera siendo CFO, como que te preparó, o ya lo tenías vos incorporado. Yo creo que sí, quedas más inconsciente, pero el hecho de tener que aprender un poco de todo, entonces, qué sé yo, de tener que mirar los contratos que íbamos a firmar. Si teníamos un equipo legal, era bueno, pero yo soy el negocio que tengo que entender si lo que estamos firmando va al espíritu de lo que estamos negociando. Entonces, sí me hizo como tener una mirada más 360 y no bueno, yo miro los números y que otro lo maneje. Entonces, esa mirada así un poco más integral, donde no sos experto de nada, pero que tenés que mirar la coherencia del proyecto y sobre todo la parte de la negociación, ¿no? Porque no eran negociaciones simples y mismo, bueno, poder transmitirle quizás al que tomaba la decisión final de, mira, hasta acá llegamos, no vas a poder mejorar esto, qué estilo de negociación querés, qué estilo, sobre todo con un tercero que estás negociando, de hasta cuándo apretás pero mantenés una buena relación, porque después querés que el proyecto sea exitoso y vas a tener que seguir laburando después de haber cerrado esa etapa. Son muchos aprendizajes que me llevo. También mucha agenda que te llevas para el día de mañana, ¿no? Que también es eso. Creo que el mercado argentino, al ser más o menos chico en las industrias, bueno, vas creando también un backlog de cómo sos, de cómo negociaste, cómo te comportaste en momentos más complicados, si fuiste más comprensivo, si ayudaste, si jugaste sucio para ganar un peso de hoy, eso te puede jugar a mañana.
Entonces, con toda esa experiencia, ahí también trabajé mucho en lo que eran planes estratégicos. Al accionista francés le gusta mucho pensar en el mediano y largo plazo, y ahí sí creo que tenemos una debilidad que la entiendo y es comprensible, porque la realidad es como tenemos una fortaleza para el día a día, porque todos los días estamos cambiando y todos los días estamos pensando qué hacemos, y eso sí valora mucho el afuera del no te quedás llorando, no te quedás derramando. Bueno, creo que todos estábamos atentos el domingo a la noche de qué iba a pasar, porque el lunes pase A, pase B, pase C, íbamos a hacer un montón de cosas. Y no íbamos a tener un mes para procesar y hacer un PowerPoint para ver qué caminos elegimos. No, el lunes teníamos que actuar, sea lo que sea. Eso es una agilidad que tenemos hiper importante. Tiene una carencia, que nos cuesta pensar en el mediano y largo plazo y ver si ese viraje que hacemos día a día estamos yendo al lugar que queremos ir y no encontrarte de que querías ir a Mar del Plata y por los virajes estabas en Córdoba y te diste cuenta a 3 kilómetros de la entrada, ¿no? Entonces, creo que, bueno, parte del trabajo es eso. La compañía decide salir del país y en enero del 2023 me ofrecen el puesto de CFO en SNP Seguros, una compañía que tenía muchos valores en común con Cardif, un modelo B2B2C parecido, un accionista francés parecido, y ahí arranco esa experiencia que creo que fue muy útil. Eso, bueno, puedo funcionar en una organización diferente a la que venía trabajando hace 17 años, yo conocía todo, el dedillo, tenía toda la historia de los negocios, hacer alguien nuevo, mucha generosidad de parte del CEO de ese entonces en hacerme partícipe de muchas decisiones estratégicas, o sea, de no ser simplemente el CFO, sino estar en la mesa chica de toma de decisiones, de pensamiento estratégico, hacia dónde va la compañía, de hacer ese planeamiento estratégico. Y en enero del 2023, ya con la salida de nuestra CEO que va para la casa matriz, ella es brasilera y le surge una oportunidad de casa matriz, la compañía decide confiar en mí como nuevo CEO de la compañía. ¿Lo esperabas en ese momento? Sí, yo creo que hay que construir un poco una carrera y eso creo que, aún entendiendo un poco las dinámicas de cada compañía, creo que es importante mostrar el interés, que sepan que vos querés eso, que estés preparado para y que entiendas de que es muy complejo que te aseguren que va a pasar, pero que tenés que estar preparado por si se da esa oportunidad y entender que, bueno, todo en este caso compañía multinacional, quizás quieren que venga un francés, quizás no, pero en el medio se fue alguien de una filial y no sabían dónde ponerlo y que puede estar eso. Pero que el camino lo tenía que tener preparado, que yo tenía que mostrar un interés, que tenía que hacerme ver y ahí sí pasa, creo que para charlar y profundizar un poco después, bueno, el CFO que le interesa ser CEO, bueno, tiene que buscar también los aliados para decir, bueno, estoy. Poder tener charlas francas de qué me está faltando, en este caso hay una CEO que en algún momento se iba a ir, bueno, poder tener esas charlas bien francas de a mí me interesa esto, cómo me ves, bueno, con quién son los que van a tomar la decisión y por ende ellos te tienen que conocer a vos, porque si no te conocen es muy difícil que te elijan, porque eso es una sorpresa. Y al final, bueno, el destino de la compañía, si bien hay todo un equipo, bueno, vos sos el responsable de lo que sucede. Entonces creo que ahí hay que estar preparado. Creo uno puede decir, bueno, me llegó y está bien y es un parte. Creo que si hay un interés, también habla bien profesionalmente de decir, esto a mí me interesa, quiero hacerlo y me preparo de la mejor forma para si llega esa oportunidad. Que puede llegar y puede no llegar. Entonces también a veces hay que entender de que no es un camino lineal. En Cardif no llegó. Claro. Probablemente yo también ya estaba preparado ahí. Y bueno, y entender que quizás llega en esa compañía, quizás llega en otra compañía, quizás llega en otra compañía de grupo. Bueno, entender un poco qué dinámica
tiene la propia compañía. ¿La filial es muy grande o no? Y si es muy grande, es probable que no te nombren CEO de una compañía muy grande siendo tu primera experiencia. Y tiene sentido. Antes de llegar a la Fórmula 1, a Colapinto le dieron karting, le dieron F3, estuvo en Fórmula 2, poquito, pero tuvo que hacer unos choques antes de que le den. Y probablemente estuvo en escuderías más chicas hasta llegar. Entonces, entender esa dinámica e ir construyendo ese camino. Bueno, quizás la filial argentina es muy grande, pero la filial de otro país es muy chiquita. Bueno, ¿por qué no empezar por otra filial para ir para ese costado? Entonces vos en tu interior te diste cuenta en algún momento que el rol de CFO ya lo habías cumplido y dabas para otro rol, como el de CEO. Sí, creo que me gustaba la parte del desarrollo. Entonces, y como CFO tenía cierta limitación al final. Podías ser business partner, podías ayudar, pero bueno. O es decidir para qué lado quiero orientar mi carrera. Para el lado técnico, decir, quiero ser el CFO global. Exacto. O quiero irme para el lado del negocio y empezar a crecer de este lado. De ese lado fui observando de que la parte técnica, no quise ser el mejor actuario de Argentina, y del lado CFO un poco lo mismo. Me interesaba más el costado negocio que el costado propio de, ser CFO regional o CFO más global, ¿no? Pero bueno, después está entre lo que uno quiere y lo que uno puede. No necesariamente esos caminos se alinean, y creo que tener esa tranquilidad y de disfrutar el camino, es importante, ¿no? Sí, pero dijiste dos cosas muy interesantes, ¿no? El exteriorizar el querer y también mostrarse que se puede, ¿no? Bueno, no es solamente querer. Entonces, me parece que esas dos cosas, si se dan las otras condiciones particulares, la oportunidad, son básicas, pero el querer es una fuerza poderosa y a veces uno se la guarda un poco y no la exterioriza lo suficiente, ¿no? Hay que tener las dosis justas, ¿no? Hay una frase del retail que dice que lo que no se muestra no se vende. Exacto. Entonces, hay que exteriorizarlo. Y yo te agrego otra, parafraseando, lo que no compras vos no lo podés vender vos tampoco. Entonces, creo que hay un poco creerse que uno quiere ese proyecto, creo que hay que ser, y también ser un poco honesto consigo mismo. No todos los CFO queremos ser CEOs. Y no está mal eso, como entender que cada trayectoria es un poco particular. Y todos tenemos zonas de confort también. Por eso, y que está bueno, porque al final asumir riesgo, pero también decir, voy, disfruto lo que hago, me gusta lo que hago, tengo desafíos, hay un montón de desafíos, y ser honesto también con eso, ¿no? No hay como una carrera moldeada ideal, creo que los jóvenes nos muestran mucho ese camino de tu carrera, yo no sé si quiero hacerla. No sé si quiero subir y tener más responsabilidades, porque hoy mi compromiso trabajo-persona me está funcionando bien y no sé si quiero alterar ese equilibrio. Quizás al principio te quedas mirándolo, pero tengo una oportunidad para vos. Bueno, pero quizás no quieren esa oportunidad. Entonces, creo que ese lado también hay un sinceramiento que está bueno poder hacer. Y después sí, ya una vez que uno quiere, también creo que hay que prepararse para eso. Sí. Todo lo que puede estar preparado antes de tener el puesto. Suma. Sí, pero nunca estás preparado. Creo que hay un punto donde uno dice, me voy a preparar. Sí, pero la realidad es la realidad. Entonces vos podés entender, podés ponerte en los lugares de otro. Pero sí, cuando asumís la silla, que nos pasó como CFO, ¿no? Uno creía que estaba preparado, hizo todo lo posible, se capacitó, aún hizo una maestría en finanzas para estar más a tono. Todo está perfecto. Bueno, el día que te sentaste y te cayó el primer quilombo, te diste cuenta de que nada es tan similar como la realidad y que hay que ahí aprender de vuelta con el puesto. Ahora, ya que sacás ese tema, pensando en los cambios que estuviste haciendo, que fuiste actuario y que después te fuiste a Francia y que después CFO y que después CEO, o sea, muchas cosas ya contaste, pero ¿hay alguna que vos puedas rescatar como aprendizaje personal en cada uno de esos cambios que nos puedas compartir? Sí. La primera te diría, como actuario, ¿qué tipo de actuario querés ser?
¿Querés un actuario más negocios o querés ser un actuario que tenés razón? Y el tener razón muchas veces juega en contra del negocio. Acá es cómo nos acompañamos, cómo convencemos, cómo nos dejamos convencer, que es muy importante escuchar, porque hay mucho expertise del otro lado. Uno desde el escritorio es muy fácil negociar. El que está en la calle, el que tiene que hablar con un tercero, sobre todo en nuestro modelo que es B2B, entonces tenés que negociar fuertemente con un B. Bueno, hay una experiencia que vos no tenés. Entonces es muy lindo decirle, bueno, hacé tal cosa, negocia esto, subí un 20%, porque el ex se banca todos los proyectos. El ex se banca todo y aun cuando conceptualmente tenés razón, la cuenta está perdiendo tanto y los números muestran eso. Aparte al actuario le enseñan a ser binario, ¿no? Exactamente. No hay una opción. Entonces manejar esos grises en un negocio es también un desafío personal. Exacto. En Francia creo que hubo mucho más de líder y de persona, ¿no? Creo que el primer desafío es, bueno, puedo rendir en un mundo que es el que no conozco, estaré a la altura de la circunstancia o no. Entonces, hubo mucho que se pone en juego profesionalmente. Bueno, soy buen profesional en Argentina. ¿Puedo ser buen profesional con los franceses o no? Ese es un primer punto que es como, bueno, hay que bancarse esa partida de cosas. Y segundo, confiar en donde vos podés agregar valor. Creo que si perdés la esencia ahí y te convertís en un francés más, sí, pasaste desapercibido. Imitas. Exacto. Entonces si vos decís, bueno, no, está bien, puedo aprender, puedo rendir, pero tengo mucho para aportar yo. Tengo mi experiencia, tengo mi cambio, que decíamos, la desventaja del argentino que reacciona rápido y puede hacer cosas nuevas y que en general en Argentina también tenés que hacer más tarea de la que te corresponden, la haces y ves el costado positivo, bueno, porque puedo aprender. Ahí, eso creo que no perder la esencia de lo que vos traes e incorporar otras cosas, creo que eso fue como una lección muy, muy importante. Y eso, y cómo poder ser un líder que pareciera que se muestra vulnerable porque ve con alguien del equipo un mail a ver si lo puede corregir o no, y que eso no te va a invalidar y que eso no vas a ser peor líder por blanquear que no sabes algo. Creo que eso para mí es un gran aprendizaje que lo tengo hoy como CEO. Bueno, sí, totalmente. La directora comercial sabe más de comercial que yo. Y yo estoy a disposición de ella, no es que ella está a mi disposición. ¿No competís con el CFO actual? No, pero sí tengo que morderme la lengua. Entonces, un gran aprendizaje que quizás en esta idea de bueno, cómo me preparé para el puesto, que no lo tenía presente, es bueno, nuestra primera reunión de presupuesto juntos, donde en general habla más el CFO que el CEO, que habla más los lineamientos estratégicos. Me pellizcaba la mano para no hablar, para no acortar, para no molestarla. Y bueno, es un trabajo de aprendizaje. También trabajamos juntos en la autorregulación. Entonces, por ejemplo, una pregunta que nos funciona muy bien es, vos, al antiguo CEO, ¿le preguntarías esto o no? Que no era financiera, era más una visión más comercial que financiera. Si la pregunta es no, ¿por qué me lo estás preguntando a mí? Me estás preguntando porque tenés la posibilidad de que estás tomando el puesto y entonces, ¿por qué no le vas a preguntar al que fue ex CFO? Ok, pero lo charlamos como ex CFO, no lo estamos charlando como CEO. Porque eso nos va a orientar a, bueno, cuando ya estés canchera para tomar las decisiones, la tomás vos. No es una pregunta que tenés que, o sea, ¿cómo mantenés esa autonomía que quizás tenía yo por ser CFO? Bueno, de ese lado va, ¿no? Y todo ese aprendizaje, pero sí, fue una parte que quizás subestimé, de decir, bueno, listo, es lo que menos tengo que aprender. Bueno, quizás es lo que más tuve que aprender a callarme, ¿no? Que es un poco difícil. ¿Y vos como CEO qué preguntas aprendiste a hacer? Porque ahí no tenías el ejemplo que das respecto de la CFO al CEO. Vos como CEO, ¿qué preguntas formulás y a quién? ¿De qué manera te construiste? Sí, ahí creo que lo que primero traté de hacer fue decir, bueno, ¿qué tipo de CEO quiero ser? Creo que lo primero que, por suerte, tuvimos como una etapa de transición donde durante unos meses nuestra CEO trabajaba también ya para Francia, entonces
ya me iba compartiendo, lo anunciamos un poco adentro de la compañía unos meses antes. Entonces tuvimos como una transición que creo que me jugó muy a favor, que no fue un día a otro sos y se fue la persona y entré yo, sino que fue como unos meses más naturales, donde no comunicamos al externo, pero todo el interno ya lo sabía y más o menos estaba más o menos claro cómo iba a ser eso. Entonces lo primero que me pregunté fue decir, bueno, ¿qué tipo de SEO quiero ser? ¿Qué características quiero tener? Creo que el haber pasado por distintos lugares, empresas más chicas, empresa nacional, empresa internacional de 120 personas, de 5.000 personas, como fue en Francia, fue como diciendo, bueno, moldeándome un perfil de lo que yo quería hacer y que yo me sentía cómodo con eso. Eso para mí es muy, muy importante, decir, bueno, que no se vaya construyendo, sino que partir con una primera impronta y que obviamente después te vas adaptando a las necesidades del equipo. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, para mí era importante ver si el equipo que tenía era el equipo que yo quería para competir, porque yo sabía que quería ser un líder con autonomía de los equipos, pero para que el equipo tenga autonomía, yo tenía que asegurarme que el equipo era el que yo quería, y eso no pasó muy rápido con las charlas y todo. También aprendizaje de lo que para vos está claro, quizás para el de al lado está menos claro, entonces poder tomarte un café, poder contarle un poco tu visión, tu proyecto, porque antes eran pares, entonces pasamos de una situación de donde éramos 6 pares a yo tomé ese liderazgo del equipo. Entonces esa parte creo que fue como importante y entender un poco el momento de la compañía y qué se esperaba un poco, o qué esperaba yo respecto a ese rol de liderazgo, ¿no? Básicamente trabajar en, bueno, qué quería profundizar, con los trabajos que solemos hacer con los coaches, esto lo quiero profundizar, esto lo quiero dejar de hacer, esto lo quiero reducir y esto nuevo lo quiero hacer. Entonces, entendiendo que la compañía, al elegirme a mí, que había estado los últimos 2 años en la parte estratégica, junto con la SEO, venía con una visión de continuidad. Si no hubiesen traído a alguien radicalmente opuesto a lo que veníamos haciendo. Entonces había una visión de, bueno, el camino es ese, sí quizás como primeras medidas fue mucho foco. Entonces dijimos, bueno, antes que estábamos en muchos proyectos, es focalicemos donde agrega mucho valor, una visión comercial muy fuerte y donde orientamos toda la compañía para ir un poco para ese lado. Excelente. No, y yo también tengo un montón y las voy a hacer porque no me quiero quedar con las ganas. Hay algo que surge también en muchas de las charlas que tenemos, que son las tecnologías. ¿Cómo fue el devenir de las tecnologías en este proceso de crecimiento, ¿no? En tu propia carrera? Te diría que, salvo esta última etapa, casi como un usuario externo. Okay. Entonces no tengo una resonancia de decir, bueno, participé, sí, bueno, había un proyecto de algo que iba a implicar en lo actuarial o lo financiero y participaba yo, mi equipo, pero lo viví más de un rol más de tercero. CNP tiene otra particularidad, es que pudimos desarrollar rápidamente unos desarrollos tecnológicos, tanto de inteligencia artificial, de data, de automatización, vía apificación de la compañía. Y entonces fue todo un trabajo también desde lo tecnológico, pero sobre todo de lo cultural. Así, bueno, ¿cómo apoyamos culturalmente este cambio tecnológico? Fue un proceso que fue y que es largo, en general subestimado, porque uno piensa que está la tecnología y una vez que lo desarrolla todo el mundo la va a adoptar y cómo no la vas a adoptar. Entonces tuvimos todo un trabajo de lo que yo llamo la brecha entre los geeks, que son los que desarrollan, los que tienen súper claro, y el resto del mundo que dice, flaco, no me anda mi sistema core y vos venís a que use inteligencia artificial, me estás hablando en un idioma que no conozco. Entonces ahí, como comité ejecutivo, trabajamos muy fuerte, bueno, en reducir esa brecha, en capacitaciones, en
cosas sencillas como grabar un video con los casos de uso, para que sea mucho más fácil para el día a día decir, bueno, si veo que tal persona logró tal cosa, yo tengo algo similar, lo puedo lograr. Mucho training también a nivel taller, es decir, toquemos y juguemos con la tecnología que ya tenemos y ya desarrollamos. Toda una visión de cómo alineamos esa estrategia digital a la estrategia del negocio y cómo hacemos ese link y dónde priorizamos más y dónde priorizamos menos. Entonces ahí también fue todo un trabajo de sentar, poder escribirla, que nos haga sentido lo que estamos haciendo y que lo podamos comunicar. Un gran trabajo del equipo de comunicación desde el primer día en esto. Tiene que ser un convencimiento y para convencer tenemos que explicarlo bien y que no sea, bueno, yo creo que, y hablas con el CTO y piensa otra cosa totalmente distinta, y hablas con el comercial y que sigue con su visión más tradicional y dice, no, esto no me va a tocar, salvo eficiencias. Entonces, hubo todo un trabajo de alinear la compañía ahí y de llevar adelante. Ahí estamos empujando un montón, empujando con la región, empujando con la casa matriz. Ya firmamos un contrato con la región donde exportamos ya a nuestra plataforma de inteligencia artificial generativa y donde vamos desarrollando muchos casos tanto de negocios como casos ya más de automatización y lo que tiene que ver más con la eficiencia. Y ya entramos en esa etapa donde el desarrollo va mucho más rápido, ¿no? Porque el equipo te lo pide, porque el equipo quiere. Entonces hay todo un trabajo ahí y todo un trabajo gracias a una colaboradora que me vino a plantear que quería trabajar ella sobre algunos aspectos más de mentoría. Me dijo, me gustaría trabajar sobre la usabilidad. Entonces dijimos, perfecto. Manifestó el querer. Manifestó el querer. Y yo como líder, parte de mi agenda está... Una parte importante de la agenda reservada para la gente. Y después, bueno, laburemos. ¿Qué querés laburar? Usabilidad. Nos pusimos a full a crear estamos usando lo suficiente, no medimos qué acciones tomamos para que se use y que no sea una carrera de desarrollo. Y una vez que terminé me pongo a desarrollar otra cosa, sino que la idea es desarrollo. Vemos cómo logramos esa usabilidad, le damos una B2, sumamos medidas para que ese desarrollo tenga un valor realmente que sea percibido y usado y no que figure dentro de las 15 cosas que tenemos para proponer, pero que al final la usan 2 personas. Entonces hay todo un trabajo que estamos haciendo ahora, pero que te das cuenta es que es mucho cultural al final, ¿sí? Tenés toda una pata propia del desarrollo digital, finalmente lo más complejo y donde quizás como CEO tenés mucho para hacer es, bueno, como culturalmente llevas la compañía, como poner un objetivo transversal ligado a eso para que toda la compañía y los bonos de la compañía estén ligadas al cumplimiento de eso. Entonces hay todo un andamiaje cultural que quizás se habla poco cuando hablamos de la parte tecnológica. Sí, pero que es fundamental. Y que entendimos que es fundamental. Entendimos porque la experiencia al principio, bueno, había este gap entre uno que pensaba, ¿por qué no usan algo que está buenísimo? Y el otro es, me estás hablando de algo que yo no entiendo y en mi día a día no va a cambiar nada. Logramos unir ese mundo, generamos una potencia que hoy es súper importante, ¿no? Sí. Alejandro, yo te pregunté de aprendizajes antes. ¿Hay algunos aprendizajes que has tenido que han sido producto de errores o de fracasos que vos decís, esto me salió mal y esto fue lo que aprendí? Sí, te diría que el que más me viene a la cabeza cuando hablamos de eso fue una vez que yo sabía que no estaba siendo fiel a mí mismo. Acompañé una decisión que la sentía en la panza, pero bien adentro de que no era por ahí. Y dije, esto nunca más. Y ahí fue como, bueno, voy a morir, si tengo que morir, voy a morir con... Lo que me convence. Claro, con la idea y con... Sobre todo que el tema no era un tema de convencimiento de ideas, sino era un tema de valores. Y entonces dije, no,
todo bien, pero que realmente sea un aprendizaje y que a partir de ahora, bueno, puedas dormir tranquilo. Y creo que esa parte, pero me acuerdo exacto del momento, el proceso, porque realmente me marcó y dije, bueno, está bien, es un aprendizaje que tengo que pasar. Lo viví como eso. Valores, entiendo, porque, a ver, ideas y proyectos y cosas, uno está abierto al equipo y dice, bueno, está bien, yo capaz que no la veo por ahí, pero te voy a dar la derecha y probemos. Pero claro, con ese valor es otro tema. Sí, por eso, era algo más ligado a los valores que a decisiones, eso, y muchas veces, qué bueno que en una discusión la perdí porque hicimos algunos proyectos que quizás a priori yo no confiaba que iba a salir bien y salieron súper bien. Entonces, creo que también eso hay que entender de que si bien uno tiene cierta responsabilidad, no la sabe todo. Y por eso también es muy importante el equipo que uno está rodeado, confiar en esas personas y poder acompañar aun cuando hay cosas que uno no la ve. Pero bueno, está bien que no las veas. Sí, o sea, es parte del trabajo. Es parte del trabajo y de vuelta. Hay cosas que son más expertos que vos. Entonces, vos podés desafiarlos, podés challengearle, podés hacer preguntas. Pero la directora comercial ve un proyecto que quizá vos ves menos. Lo que tenés que hacer es darle la confianza y empujarla para ir para ese lado. Y bueno, y si no sale, no sale, sí, como quizás no salió otro 20 que impulsé yo y que tampoco le fueron bien. Creo que uno no acierta todas. Entonces, de ese lado, que esa primera experiencia del actuario que va a CFO y que dice, bueno, tengo que confiar en inversiones, tengo que confiar, tengo que aportar valor, tengo que poder desafiarlos. Y a veces es una desventaja. El desafío no técnico es una ventaja. Vos entrás en un tema sin tener ninguna contaminación. Entonces vos podés mirarlo bien de afuera y podés hacer preguntas muy simples que el que estuvo laburando 2 meses a full con algo, con cosas muy técnicas, en un momento lo perdió de vista. La tenía adelante y no la ve. Y no la vio. Entonces, desde ese lado creo que permite hacer un aporte. Igual es difícil contradecir a las matemáticas, ¿no? La lógica en algún punto, sí, encontrar un... Sí, pero no. Sí, pero de vuelta, hay cosas que, sobre todo en Argentina, no es matemática. Claro, hay la premisa quizás. Hay una premisa que creo que esa la entendemos todo, para dónde queremos negocios, queremos ir por negocios, pero queremos que sean rentables y que sean sustentables en términos de compliance y legales. Esa premisa, todo el comité va ahí. Bueno, en algunas puede hacer algunas cosas más seguras, en algunas puedes tomar cierto riesgo mientras sea controlado. Lo nuestro es medio complejo, porque vos proyectás lo que va a pasar a futuro y tenés que recién unos meses, o 1 año, 2 años para ver qué pasó. No es que yo tengo el costo de la materia prima, digo, bueno, esto me salió 1000, veo el mercado y digo, bueno, lo puedo vender a 1200, 1100 o a 900. Acá es planificar algo y salgo y recién ve, y que en muchos casos es, bueno, si se murió una persona más, el negocio no fue rentable, y si esa persona no se moría, era súper rentable. Claro. Bueno, también eso te baja un poco esa cosa de la voy a acertar siempre. Bueno, te vas a equivocar. Es parte del negocio y qué visión rápida tuviste para identificar rápido si había un desvío, cómo te preparaste para poder salir o renegociar si la cosa no iba bien. Entonces te va preparando quizás el otro costado de manejar la incertidumbre. Sí. Entonces, incertidumbre, el negocio, incertidumbre de la venta e incertidumbre de país. Bueno. Pasa que el bonus te lo piden al principio, ¿viste? Vos, como actuario querés esperar el resultado final, ¿no? Es complejo. Pero de vuelta, creo que cuando aprendés y cuando al final entendés el negocio, que creo que ese es el desafío, bueno, entendés que es así, que vos estás para aportar al negocio, para ver escenarios que puedes hacer, para poder minimizar ciertos riesgos, pero los riesgos van a estar. Sí. De vuelta, nosotros tenemos que saber que no conocemos de antemano. Y al final, en un momento, aprendés a convivir con esa incertidumbre. Entonces, bueno, cómo te fuiste preparando y tener la conciencia de decir, bueno, esto a priori va bien, y bueno, no se dio. Bueno, cuán rápido reaccionamos para poder cambiar, para poder... Y ya tenerlo hablado con el comercial, lo mismo con el
socio del BI, decir, vamos con esto, pero si la cosa no va bien, hacemos esto, y si la cosa va muy bien, porque estamos teniendo más resultados que esperamos, bueno, estamos abiertos también a subirte una comisión, bajar un precio, participarte del resultado. Bueno, esa visión creo que es... tenés que aprender es parte del negocio, si no te quedas afuera. Mira, una más para no quitarte mucho más tiempo. Con Luciano, cuando hablábamos con vos y preparamos, discutimos varias cosas de punto de interés y algo que nos surgió como una inquietud, que por ahí merecería alguna mirada de tu parte, es que vos como líder transitaste, tanto en Argentina como en el exterior, liderazgos con colaboradores y con talento de distintas generaciones, ¿no? Entonces también hoy parte de los desafíos que tienen todos los líderes es que fueron formados con un talento que tenía cierta característica de gestión y hoy todos nosotros estamos desafiados porque el talento es completamente diferente, ¿no? No sé ahí si querés compartirnos alguna reflexión. Mi primera reflexión es que me va muy cómodo con los talentos jóvenes. Entonces, no tengo esa visión de... Jóvenes somos nosotros, ¿no? Claro. No sería el caso. Entonces, de ese lado me parece que muchas de las cosas que piden y que dicen tienen razón. Y que al final los que tenemos que modificarnos somos un poco nosotros. Muchas veces piden, dame sentido a lo que hago, es hiper razonable. No necesariamente quiero hacer carrera y estar 20 años dentro de la compañía. Es razonable porque quizás en mi carrera faltó un poco esta cosa de decir, bueno, culturas distintas, otras organizaciones. Fue más la visión más tradicional de tengo que crecer dentro de la compañía. Pasa que en otros tiempos eso era la normalidad. Esa era la normalidad. Entonces, desde ese lado no tengo como un primer choque de... Me hace sentido lo que dice. Entonces, de ese lado me siento cómodo. Sí, aprender de ellos, sí estar abierto. Entonces, una de las cosas que cuando le decía, bueno, traté de mirar qué cosas me gustaban de otros CEOs y qué no, bueno, ahí fue desde el primer día que quise hacer algunos cambios. Por ejemplo, yo recorro la oficina todos los días. Me obligo a un determinado horario que sé que los que están en presencial están, voy, saludo uno por uno, veo cómo están, veo sus caras, saben que cualquiera me puede agarrar y podemos ir a charlar un rato. Instauramos unos desayunos de 10 colaboradores todos los meses para poder hacerme preguntas hiper abiertas, que quizás en un espacio de 115 colaboradores se animan menos a preguntar. En un espacio cerrado de 10, puedes preguntar lo que vos quieras, sin tabú, temas de salario, tema de si el esquema híbrido se mantiene o no, y que quizás hay un miedo y hay un ruido y un run run, y que te lo puedan preguntar y que vos puedas hacerlo directo, ayuda. Entonces, desde ese lado, creo que tenemos que adaptarnos un poco nosotros, porque estamos quedando viejos nosotros, de vuelta. Sí. Si no apoyamos la tecnología, no apoyamos la gente más joven que viene con otra cosa, los que quedamos afuera somos nosotros, ¿no? Sí. Obsoletos vamos a ser nosotros. Exactamente. Entonces, esta idea de qué va a ser el mundo de los jóvenes que ahora usan ChatGPT es un poco al revés. ¿Qué va a pasar con nosotros si no adaptamos la tecnología, si no vemos dónde podemos agregar valor a lo que los equipos vienen construyendo? Entonces creo que es una buena etapa de muchos cambios y de nosotros, como parte de esos cambios, bueno, cómo como líder podemos poner aceite para que eso funcione. Y creo que no es criticando a las generaciones más nuevas, diciendo yo haría algo distinto. Bueno, vos hiciste tu camino, tomaste tus decisiones, buenas, malas, como todas, algunas mejores, otras peores. Y la otra persona tiene otra visión y está bien. Entonces a veces choco un poco con esta visión de, bueno, pero son cristales y entonces uno le dice y dice no. Bueno, o sea, cosas que nosotros toleramos como maltrato, hoy en una compañía no va. Y está súper bien que no vaya. Entonces, ¿por qué
tenemos que exigirle al colaborador de que se banque un maltrato si lo que está mal es el maltrato. Y esto es lo mismo, ¿por qué queremos pretender de que todos sean líderes y que si no son líderes están mal vistos porque no tienen ambición para crecer? Quizás no todos quieren un crecimiento, no todos quieren un crecimiento ahora, quizás lo quieren en 2 años. Entonces, creo que poder conversar, poder ver sus inquietudes, poder estar abierto de espíritu, de decir, bueno, no todos quieren lo que vos querés, y bancátela. Y bancate que tu hijo quizás le guste más la música y le gusta menos la matemática. Bueno, creo que también es, volviendo quizás para ese lazo de lo familiar, bueno, también es eso. Me encanta el fútbol, a mi hijo no le gusta el fútbol. ¿Qué tengo que hacer? ¿Los tengo que convertir, llevarlo a la plaza, obligarlo a ver partido de fútbol? O decir, bueno, tenemos intereses distintos, ¿cómo lo puedo apoyar yo en los intereses que más le guste a él, aun cuando quizás en mi mundo sean un poco ajenos? Y que en un costado quizás me hubiesen gustado tenerlos también. Sí. A él le encanta la música, es algo que yo nunca desarrollé, quizás me hubiese copado también tocar la guitarra como él la toca ahora. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo apoyar desde ese lado donde quizás me interesa más rústico y más hombres que juegan al fútbol y que te tiene que gustar el fútbol? Los estereotipos cambiaron mucho en el ámbito laboral. Esta lógica de que todos querían ser líderes, hoy lo vemos temporalmente que no es así, que cada uno se siente a gusto en circunstancias que por ahí en generaciones anteriores no era lo normal, lo esperable, y hoy sí lo es. Sí, el rol de la mujer cambió radicalmente y entonces creo que como CEOs tenemos también la responsabilidad de apoyar eso. Entonces, ¿cómo apoyamos a los equipos para desarrollarse? ¿Cómo apoyamos para que puedan tener un equilibrio personal? En muchos casos también es cómo mostramos el ejemplo. Al final uno ve mucho lo que pasa ahí. Si un colaborador me ve que yo a las 5 de la tarde corto porque voy a buscar a mi hija al cole y después sigo laburando, habilita al resto a que se pueda hacer, el rendimiento no cae, el rendimiento sube. Si vos te sentís contento en la compañía, si vos sentís que no es tu familia o la compañía, laburás más tranquilo, laburás mejor. Es una empresa que elegís porque podés lograr ese equilibrio. Entonces creo que también pasa un poco por romper ciertas cosas que venimos mamando de hace mucho tiempo. Bueno, y que la sociedad cambió. Y de vuelta, creo que es un cambio que es positivo, que es para bien. Creo que nos pone en otro piel de igualdad, que antes era, bueno, no, lo dice el jefe y hay que obedecer porque lo dice. Sí, bueno, charlemos, dale tu punto de vista, pelea por la idea que vos tenés. Bueno, no hay mesías, y eso es una discusión con los colaboradores, decime vos qué decisión tomás. Sí, porque si vos tomás la decisión, no voy a tener tantos elementos para decirte que no es por ahí. Sí, las mesas son más redondas, ¿no? Mucho más. Pero bueno, también cuesta abrirse uno, también cuesta a veces que el colaborador asuma ese rol de decir, bueno, puedo ser yo el que toma esa decisión, mismo si después necesita que sea validada por el comité ejecutivo. Bueno, la tomo como si esa es mi propia decisión, me la juego a que ese es el camino y no, bueno, tomar las 3 opciones y elegir vos, ¿no? Ese espacio también para que se equivoquen. Obvio. Porque si no, la contability siempre es tuyo. Si cada cosa que vas a hacer me vas a preguntar a mí, el error siempre va a ser mío y nunca tuyo. Entonces, sí. No, y ahí como contraposición, ¿no? Para mostrar el ejemplo, digamos, que valida esto. Tenés muchas startups donde el ecosistema es completamente joven, pero buscan talento de cierta edad, con cierta experiencia, para que en la mesa nivele con puntos de vista diferentes. Es un mix. Entonces, ojo con eso, que es muy relevante. Hoy creo que la verdad absoluta no está. Comparto lo que vos decís, que son mesas con mucha escucha, con entender esta nueva ola que viene, pero entendiendo a cada uno, ¿no? Y mostrando el valor que cada uno puede aportar, respetando las opiniones de cada uno.
Así que bueno, no sé, Luciano, seguimos abusando de la generosidad de Yo tuve un montón de Alejandro. preguntas, pero se nos va el tiempo. Ya se nos fue, por eso te digo, a mí yo seguiría un montón, la verdad que estamos muy agradecidos por insisto, con tu generosidad en compartir, en ser tan abierto, en ser tan predispuesto también en las reuniones previas para compartir un poco de tu historia. Creo que es muy valiosa, es inspiradora, tocamos muchos temas desde talento, tecnología, experiencia en el exterior, el querer, realmente nosotros lo vemos que el querer es una fuerza poderosa y el querer tiene que venir acompañado con la capacidad de poder mostrar que podés, ¿no? Entonces, me parece que ese es un mensaje muy interesante para el que tenga, si querés, en este camino, en este recorrido profesional, la voluntad y las ganas de tener otras alternativas. Así que... Si querés, solo para cerrar, dale. Para los CFO que me están mirando, si puedo ayudar a alguno, obviamente estoy 100% disponible. Pueden contactar vía LinkedIn o al mail acorin.cnp.com.ar. De verdad que para mí, bueno, creo que es algo que nos debemos como líderes a poder ayudar a aquel que necesita un consejo, charlar, tomar un café. Bueno, siempre mis puertas están abiertas, así que al que quiera, le quedó una duda y quizás no quiso preguntar coso o un caso, que obviamente sin ningún compromiso que me escriba y tomamos un café y lo charlamos. Sí, muy buen punto. Hoy el signo de los tiempos también es más colaborativo que competitivo. Entonces, esto que acaba de decir Alejandro un poco lo muestra, ¿no? La ansia de querer colaborar sabiendo de que las cosas van y vienen, el ayudar a otros suma, lo vemos mucho en las propias reuniones de CFO que tenemos, bueno, y vos lo ves más por los grupos que armás, ¿no? Donde un montón lo trabajamos mucho en BenchClub, eso. Claro. Y hay algo que creo que resume un poco también, y como para hacer mi cierre, si querés, que te estuve escuchando, Alejandro. En todos los pases que hiciste y todos los cambios que hiciste, que siempre fueron para crecer y demás, manejaste mucho el ego. Tuviste un trabajo muy fuerte sobre el ego, donde estuviste dispuesto a darle un email a un colaborador para que te diga, decirme dónde le estoy errando y dónde está mal, o aceptar que, bueno, por ahí de todo esto no lo sé y no tiene que ser mi voz la que mande, sino poder abrirse a escuchar y demás. Creo que es un tema que nos cuesta mucho a veces a quienes tienen que liderar una compañía o liderar un área, poder apagar ese ego y decir, bueno, de todo esto no sé, me tengo que apoyar en mi equipo y tengo que escucharlo y aceptarlo. Así que nada, me lo llevo como un aprendizaje hoy también. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que todo BDO, todo el grupo de trabajo está muy agradecido con vos y también con CNP que te permitió estar acá, y la verdad no planteó ningún tipo de restricción y también lo valoramos mucho desde el punto de vista corporativo.